empezamos entonces con electricidad, ¿ya? Y, bueno, les puse este Pikachu, porque representa, ¿cierto?, su poder en la electricidad. Y cuando hablamos de electricidad, bueno, son distintos fenómenos, ya que suceden en todo nuestro entorno y que van desde un relámpago, ¿cierto?, que enciende el cielo, hasta una ampolleta o una pila, un artefacto que necesite, ¿cierto?, algún tipo de flujo de energía producido, ¿cierto?, por electricidad. Y la electricidad la vamos a entender como un flujo de electrones, ¿ya? Y ya conocemos qué son los electrones, porque como ya sabemos, ¿cierto?, que la materia está compuesta por átomos, y estos átomos, ¿cierto?, en su interior tienen un núcleo y una corteza, ¿cierto?, donde en el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en la corteza se encuentran dando vueltas, ¿cierto?, los electrones en distintos niveles, en distintos orbitales, como lo pudimos ver en los distintos modelos atómicos. Estos electrones pueden saltar de un nivel a otro, como también pueden ser transferidos a un átomo que se encuentre cercano, ¿ya? Por lo tanto, los átomos pueden tener igual cantidad de neutrones y protones, y a eso nos vamos a referir cuando el átomo está neutro. ¿Ya? Es como que tengo 3 cargas positivas, 3 negativas, y eso se convierte, ¿cierto?, en cero, es decir, en neutro. ¿Ya? Eso es en el fondo un átomo neutro, que no está cargado porque sus cargas están balanceadas. ¿Ya? Entonces tenemos que cuando un átomo gana electrones, es decir, acepta electrones, va a quedar cargado negativamente, ¿cierto? Y se va a formar un anión, es decir, un átomo cargado negativamente, ¿ya? Y cuando un átomo cede un electrón o pierde un electrón, va a quedar cargado positivamente, se va a transformar en un catión, ¿ya? Entonces, cuando se transforma en un catión, queda cargado positivamente. Y cuando gana un electrón y se transforma en un anión, queda cargado negativamente. ¿Qué tienen que entender ustedes? Que en los átomos solo se intercambian electrones. Los neutrones y los protones están bien guardaditos en el núcleo, a menos que nosotros bombardeáramos ese núcleo, y ahí hablamos de una energía nuclear, es distinto. Pero en el común y corriente, los electrones pueden fluir de un átomo a otro sin problema, ¿ya? Y este flujo de electrones va a llevar o va a hacer el proceso que se le llama electricidad, ¿ya? Ese es el origen de la electricidad, por eso es electro. Tiene que ver con los electrones, con el flujo de las cargas negativas de los electrones. Y recuerden que estos electrones se pueden intercambiar, pero los protones y los neutrones no. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de positivo o negativo en relación de cedió electrones o ganó electrones, ¿ya? Existe un concepto en electricidad que se llama carga eléctrica. Ahí me lo salté, ¿ya? ¿Y cuál es la carga eléctrica? Se designa con la letra Q y está medido en coulombs, ¿ya? Esos son la unidad de medición de la carga eléctrica. Y un coulomb equivale a cierta cantidad de electrones, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, tenemos distintas fuerzas electrostáticas. ¿Y qué tenemos que conocer nosotros? Que cuando hay cargas eléctricas iguales, se repelen. Y cuando hay cargas eléctricas distintas, se van a atraer, ¿ya? Eso es súper importante de tener en cuenta siempre. Si nosotros, por ejemplo, jugáramos con imanes, nos damos cuenta que un imán atrae al otro, pero hay veces en que el imán da vueltas o no quiere juntarse. ¿Por qué? Porque justo están los polos iguales, positivo o negativo. Entonces, la regla es que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿ya? Esto después se aplica a un montón de otras cosas que no tienen que ver ni con la química ni la física, pero esta es la regla de la física,
¿ya? Entonces, estas son fuerzas, se genera una fuerza, porque cuando hay dos cargas que son distintas, de hecho ustedes se van a fijar que como que es rápida la conexión, pero cuando hay cargas iguales se repelen y hacen fuerza para no juntarse. Eso se podría ver fácilmente jugando con imanes, por ejemplo. Como tenemos la corriente eléctrica, ¿cierto? También hay distintos tipos de materiales que permiten que la corriente eléctrica pueda pasar o no, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con estos materiales que pueden ser conductores, semiconductores y aislantes. ¿Cómo podemos explicar el tema de los aislantes? Podemos decir que, o de los conductores, etcétera, que mientras menor es la resistencia que oponga el material, mejor se va a conducir. Por ejemplo, miremos este monito aquí. Si se dan cuenta, este electrón quiere viajar a través de este material y no tiene muchos impedimentos, no tiene muchos obstáculos en este camino, por lo tanto va a conducir de mejor forma la corriente eléctrica. Los semiconductores, como que tenemos ahí entre medio la conducción y por otro lado tenemos el material que opone resistencia, pero no mucha. Ahora, cuando el material opone mucha resistencia a que los electrones puedan pasar, ahí hablamos de un aislante. Es decir, la corriente eléctrica no puede pasar a través de ese material. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque vamos a tener en estos distintos materiales bandas de conducción. Es decir, vamos a tener un espacio que en el caso de los conductores puede ir libremente, ¿cierto? Pasando de un material a otro o de un lugar a otro. Entonces la conducción es mucho más fácil aquí. Bájale el volumen. Y después tenemos un semiconductor donde esta banda o esta diferencia para poder, este camino que tienen que atravesar los electrones es menor. En cambio, en el aislante es una barrera así muy grande que no son capaces de atravesar. ¿Ya? Entonces, los materiales pueden oponer resistencia a la conducción y de acuerdo a esto, ¿cierto? Vamos a tener conductores, semiconductores y aislantes. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Aquí. Electrización de la materia. Ustedes no sé si han hecho ese juego, pero cuando, por ejemplo, tenemos un globo y lo frotamos, ¿cierto?, en el chaleco, en el pantalón, y luego se lo ponen en la cabeza, se dan cuenta que se le paran todos los pelos, ¿ya? Ese es un fenómeno de electrización, ¿ya? Y existen distintos métodos de electrización, es decir, hacer que algún material posea o adquiera carga eléctrica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener una electrización, porque como sabemos que es un flujo de electrones, nosotros podemos electrizar algunos materiales. Si tenemos dos cuerpos, ¿cierto?, que se frotan y uno tiene carga negativa y otro carga positiva, se van a atraer. Si nosotros ponemos un lápiz y lo empezamos a frotar y lo acercamos a pequeñas hojitas de papel, nos vamos a dar cuenta que se van a atraer esos papelitos al lápiz. ¿Por qué? Porque electrizamos el lápiz, lo frotamos, lo llenamos de electrones de carga negativa y después al tener contacto con otro material, por ejemplo, un papel picado que es livianito, vamos a ser capaces de levantarlo. ¿Ya? Entonces, al frotar algunos elementos, los podemos electrizar. También existe la electrización por contacto, es decir, un objeto que tiene una carga neutra entra en contacto con otro que ya tiene carga y ambos quedan equilibrados y con carga. Si yo toco esto que tiene carga negativa, lo toco y también voy a quedar con carga negativa. Por eso que de repente uno entra a la habitación, ¿cierto?, donde hay elementos eléctricos y sientes que te da la corriente, porque te electrizas ya por contacto. Entonces después uno tiene que pasar los pies descalzo a la alfombra para sacar todo ese exceso de electrones y electrización que tiene. O cuando se sacan el chaleco bruscamente también se sienten como pequeñas chispas, ¿ya? Eso también es indicio de electrización.
Ahora, existe otro tipo de electrización. Ya recuerden que la electrización es la forma de que un material adquiere una carga eléctrica, ¿ya? Es la inducción. Y cuando tenemos inducción, tenemos un cuerpo neutro que no tiene carga y que al acercarlo a un objeto cargado, ¿cierto? Al contacto, ¿cierto? Los electrones van a ir fluyendo, quedando con carga también. ¿Ya? Esa es la inducción. Estos son los tipos de electrización de la materia. Ahora, dentro de lo que es electricidad tenemos dos tipos, la electricidad estática y la dinámica. Esa electricidad, bueno, en general sabemos que hay flujo de cargas eléctricas, ¿cierto? Y cuando tenemos una electricidad que fluye continuamente, vamos a hablar de una electricidad dinámica. Y cuando hay electricidad, ¿cierto?, de cargas estacionarias o que no siempre se están moviendo, vamos a hablar de electricidad estática. Cuando usted llega a la habitación, en la alfombra y prende la televisión, esas son cargas estáticas que quedan dando vueltas por ahí. O se acerca como sale aquí la niña, ¿cierto?, a un globo electrizado y se le paran los pelos. Esas son cargas eléctricas estáticas, ¿ya? En cambio, nosotros podemos tener una electricidad dinámica, por ejemplo, la que es dada por alguna pila o alguna batería, ¿cierto? O la corriente eléctrica, ¿ya? Esa electricidad dinámica, donde el flujo de carga está siempre circulando a través de un circuito. ¿Ya? Entonces recuerden que la electricidad se puede clasificar en estática y en dinámica, ¿ya? Cuando hablamos de la electricidad o de la corriente eléctrica, la unidad de medición son los amperes, amper con A mayúscula, ¿ya? Esa es su unidad de medida. Esta corriente que es dinámica, ¿ya? Recuerden, teníamos la estática y la dinámica. La dinámica, a su vez, se puede clasificar en corriente alterna y corriente continua, ¿ya? En la corriente continua, la carga eléctrica y los electrones siempre fluyen al mismo sentido, desde un polo negativo a uno positivo, ¿ya? Como si fuera una batería. Y en el caso de la corriente alterna, ya el sentido y la intensidad de esta corriente eléctrica puede ir variando. Puede ser como aleatoria, como un vaivén. ¿Ya? Entonces son corrientes que son corrientes dinámicas, pero pueden ser continuas. ¿Ya? La corriente eléctrica la vamos a medir en amperios, ¿ya? Que corresponde al movimiento de cargas de la electricidad, ¿ya? Nosotros podemos verificar si algún artefacto está conduciendo carga eléctrica con un aparato que se llama amperímetro, ¿ya? La gente que trabaja con electricidad utiliza estos aparatitos para ver si realmente está fluyendo la corriente eléctrica en algún material o en algún aparato eléctrico, lo que resulta bastante útil para muchos trabajos. Otro concepto importante es la intensidad de corriente, que se simboliza con la letra I mayúscula. Y la intensidad de corriente tiene que ver con el flujo de cargas que se mueven en una región determinada. ¿Ya? Siempre este desplazamiento va a ser desde una zona donde hay mayor potencial eléctrico a una de menor potencial eléctrico, ¿ya? Y para eso nosotros podemos calcular efectivamente cuál es la intensidad de corriente que fluye en un sector y determinar su valor. En este caso, la intensidad de corriente eléctrica, ¿cierto?, la podemos medir determinando la carga eléctrica que circula en el tiempo en el que nosotros vamos a medir, ¿ya? Entonces también lo podríamos calcular eventualmente. La resistencia eléctrica, la resistencia, si es que ustedes han visto algunos circuitos, son estos aparatitos como unas pilitas pequeñas que tienen muchas banditas. Y lo que sabemos que es la resistencia es la oposición al paso de electricidad. ¿Ya? Existen distintas
distintos circuitos eléctricos que les ponen resistencia y que en realidad lo que hacen es impedir este flujo de corriente, ¿ya? Es la oposición al desplazamiento de las cargas eléctricas de estos materiales. Daniel, dígame. Me levanto la manita, ¿no? ¿No? Ya, sigo entonces. Ah, aquí tengo un mensajito. Espérenme. Ah, ya. Continúo entonces. Esa es la resistencia, ¿ya? La oposición a que la corriente eléctrica fluya. Aquí vamos a ver muchos conceptos chiquillos, así que hay paciencia. Después los vamos a empezar a aplicar, pero la idea es que puedan identificar de qué se trata cada uno. Y la resistencia eléctrica se simboliza con la R mayúscula. ¿Ya? Después tenemos el voltaje o fuerza electromotriz FEM. ¿Ya? Lo que es la FEM es como la diferencia o tensión que hay en el voltaje generado por las cargas negativas y positivas. ¿Ya? Es como la fuerza que hace que los electrones se mantengan en movimiento en el circuito, ¿ya? Y esto se va a representar por los volts o los voltios. Entonces, si nosotros pudiéramos representar gráficamente lo que es la FEM o fuerza electromotriz, nos vamos a dar cuenta que el tirón de la cuerda es como si fuera nuestra FEM, ¿ya? Es como la diferencia, el desplazamiento de estas cargas. ¿Ya? Esa es nuestra fuerza electromotriz. Y se mide según el voltaje, ¿ya? Y voltaje va con la B mayúscula, para que no lo vayamos olvidando. En relación a esto mismo, ¿ya? Es muy conocida la ley de Ohm, ¿ya? Y esta ley de Ohm va a considerar distintos factores, como la intensidad de corriente eléctrica, la diferencia del potencial, que en voltio, y también vamos a considerar la resistencia. Ya la resistencia, recuerden que era la oposición al paso o flujo de esta corriente. Y, perdón, esta ley fue establecida por un caballero, George Simon Ohm, por eso que tiene ese nombre, y él estudió experimentalmente la relación entre las diferencias de los potenciales eléctricos, ¿ya?, en los extremos de un conducto y la intensidad de corriente que circula a través de él. Entonces nosotros también podríamos hacer cálculos para poder calcular, cómo pueden ir variando estos distintos valores. La resistencia, el voltaje y también la intensidad de corriente. ¿Y cómo lo podemos entender gráficamente? Fíjense aquí, el caballero tiene un tanque con mucha agua, pero aquí lo que cambia es la resistencia, es decir, el diámetro o el tamaño de mi manguera. Si la resistencia es menor o la oposición es menor, va a salir esa intensidad, ¿cierto? Si la oposición de la manguera disminuye, aumenta el caudal. Entonces, como acá, en esta manguera más grande, la oposición es menor, el caudal o la intensidad que va a salir, perdón, ahí lo moví, la intensidad que va a salir de corriente eléctrica va a ser mucho mayor, ¿ya? Entonces, esto es para que pudieran comprender de qué se trata esta ley de Ohm, que en general nos dice que si la oposición disminuye, va a aumentar el caudal. Es decir, si yo tengo menos obstáculos para circular, va a ser mucho más fácil que la intensidad aumente. ¿Ya? El circuito eléctrico, ya, yo sé que ustedes lo han visto alguna vez, pero ahí por cuarto básico, ¿cierto?
donde han visto algo, conceptos más básicos de electricidad, es un conjunto de elementos, ya que vamos a unir y van a permitir la circulación de estas cargas eléctricas y que en él va a haber un flujo de corriente eléctrica, ¿ya? En este circuito vamos a tener distintos elementos y a través de este circuito va a circular la corriente eléctrica. Tenemos el generador, que es quien nos provee de la energía. Tenemos un conductor, que serían los que transportan la corriente, que serían los cables. Y también tenemos un interruptor, que nos va a permitir el paso o no de la corriente eléctrica. Y también tenemos receptores, y los receptores se van a encargar de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, si tenemos una ampolleta aquí, nuestro receptor va a transformar esta energía eléctrica en energía lumínica. Podríamos tener conectado aquí un motor para proveer de movimiento, para hacer, por ejemplo, un ventilador, ¿ya? Entonces, en este circuito siempre vamos a tener estos elementos y puedo tener muchos receptores, puedo tener varios interruptores, ¿cierto? Y puedo hacer distintos. Pero lo importante acá es saber que fluye la corriente eléctrica, ¿ya? Estos circuitos podemos tener dos tipos, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que dependiendo del circuito que hagamos, va a ser el funcionamiento o la utilidad que nosotros queramos darle. El circuito en serie es el más común y yo voy a tener solo una conexión, donde voy a tener todos los receptores uno seguido de otro. Esto se representa así. Cuando tengo receptores los voy a identificar como un circulito y una X. Cuando hay un interruptor, tengo como una patita abierta y otra ahí. Y en el caso de la batería o de la fuente de energía, siempre son dos rayitas, una más grande y una más pequeñita, ¿ya? De esa forma se simboliza. Entonces, en un circuito en serie voy a tener los receptores uno después del otro, ¿ya? ¿Y qué sucede? Se van a dar cuenta, si es que ustedes hicieron alguna vez un circuito, que si se echa a perder una ampolleta, la otra no va a funcionar, porque la energía no va a seguir pasando, ¿ya? En cambio, en un circuito paralelo, donde están separados los receptores con cables distintos, nos vamos a dar cuenta que si una de las ampolletas falla, la otra va a seguir funcionando, ¿ya? Entonces, aunque falle uno de los receptores, el otro va a seguir funcionando, ¿ya? Ese es el circuito en paralelo, porque están conectados en cables distintos. Perdón, que lo cambio. Están conectados en cables distintos, ¿ya? Pero en general, esa es la lógica de los circuitos. Este es el paralelo, para que puedan identificarlo así, ¿ven? Que están hechos con conexiones distintas, pero que ambos llegan acá. Y en serie, es como un solo caminito, ¿ya? Esos son los tipos de circuitos. Con eso terminamos muchos conceptos que vimos hoy día.